Ya, gracias David. Y un gusto poder estar con ustedes otra vez en este día, un día especial, ¿verdad? Donde se saluda de manera especial a las mamás. Así que un saludo a las madres que están detrás de estas pantallas en este día, por todo lo que hacen por sus familias, por sus hijos. Hoy día despertamos con una triste noticia, quizá algunos ya ustedes saben que nuestra hermana Marina Orellana, esposa de don Jorge Ávalo, la tía Chiche, para muchos de nosotros, partió para estar con el Señor luego de un accidente vascular fulminante anoche. Eh, Había terminado de dar un mensaje para un grupo de hermanas de varios lugares y luego de dar ese mensaje colapsó y bueno, era tan fuerte todo lo que le dio el ataque que no logró recuperarse. Bueno, quizás ustedes lo sepan, pero quería mencionarlo porque nos ha afectado mucho, especialmente para quienes la conocemos de tantos años. Así que podemos orar por don Jorge y la familia de ellos, sus hijas especialmente, Elizabeth y su esposo Marco y Valeria, que está en Austria junto a su esposo. Es difícil, bueno, eso es lo que habla el libro de Eclesiastés tanto, ¿verdad? El libro de Eclesiastés dice que la vida es un misterio, no se sabe en qué momento alguien va a partir. La vida es como humo, es como la neblina. Y eso es por lo cual tenemos que dar gracias al Señor por cada día que vivimos, apreciar las relaciones que tenemos y expresar gratitud al Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Yo espero que hayan podido leer la carta durante la semana. Había una tarea, por supuesto, no obligatoria, pero una tarea que para el provecho de quienes la hacen, obviamente, el que sale ganando es el que hace la tarea. Y la tarea era poder leer Gálatas de corrido, ¿verdad? Y ojalá en más de alguna versión. Siempre comparar las versiones nos ayuda. Vamos a hoy día a entrar ya al capítulo 1 y vamos a avanzar lo que podamos, porque hay varias cosas que decir en el capítulo 1 y voy a compartir la pantalla para que vayamos leyendo el texto juntos. Lo que tengo a mi izquierda es la Reina Valera, lo que está en el centro corresponde al texto griego de Gálatas, y lo que está más a mi derecha es traducción que se llama traducción en lenguaje actual. Es una traducción no muy conocida, pero bastante interesante, lo que es de poner el original en una lectura que se acerca más a nuestro lenguaje cotidiano, a nuestro lenguaje que hablamos hoy, a nuestro español que hablamos hoy. Así se escribió la Biblia se escribió con el lenguaje que la gente entendía en su tiempo. No era un lenguaje que fuera desconocido, sino que se escribió en idiomas que ellos podían reconocer y se usaban expresiones, palabras, modismos que eran propios también de la época. Y eso no siempre es fácil de transmitir en una traducción. Acuérdense que lo que tenemos nosotros, la Reina Valera, es una traducción. Y ninguna traducción es perfecta. ¿Okay? El versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Es decir, la idea es a través de la agencia, aquí es probablemente la idea, por encargo de, o sea, llegó a ser apóstol a través de el encargo o la agencia de Jesucristo, no a través de la agencia o el encargo de hombres, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el saludo es un saludo convencional, típico de una carta que se escribe en el primer siglo. El apóstol, sin embargo, comienza a incluir algunas cosas que son relevantes para la carta ya. La idea de que él es apóstol no por iniciativa humana, algo que él va a defender. Y esto es importante porque más abajo él va a decir que él no predica para agradar a los hombres. ¿Ok? Él no fue enviado ni enseña, no fue enviado por, ni enseña para agradar a los hombres. No es esa su comisión. Él fue enviado, fue designado apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Eso significa que Pablo, cuando enseñaba, él no tenía una agenda humana que cumplir, no tenía intereses humanos. Y eso es algo que en Gálatas es relevante, porque si hicieron la tarea, se dieron cuenta que al final de la carta, el apóstol Pablo dirá que es los que os obligan a circuncidar o lo hacen para gloriarse a costa de ellos, para gloriarse a costa de otros, para causar una buena impresión. Pablo dice, yo no fui enviado para agradar con mi mensaje a los hombres. No es esa mi agenda. Yo soy apóstol no por hombres. Mi devoción y mi lealtad no es hacia hombres, ni hacia un sistema, sino hacia Dios. Él es quien me escogió, como más adelante él va a decir, desde el vientre de mi madre, dice por ahí en el versículo 10 del capítulo 1, más o menos ahí. La segunda cosa importante de este saludo inicial es cuando Pablo dice que Dios le resucitó de los muertos. Esto es importante porque al hablar de Jesucristo siendo resucitado de los muertos, Pablo está yendo al alma, al centro que sustenta el Evangelio y que sustenta la fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo a los Corintios, nuestra fe es vana. Y el poder, Pablo hablará de esto, me parece que a los Efesios habla o los Romanos, habla del poder que operó para resucitar a Cristo de los muertos, el poder que opera en los creyentes también. Una de las cosas que los falsos maestros o estos judaizantes estaban predicando es que su estatus de justificado, su posición delante de Dios debía mantenerse en base no solo a la fe en Jesucristo, su obra, la muerte del Señor y su resurrección, sino que además ellos tenían que circuncidarse y por tanto guardar la ley. En otras palabras, para poder mantener ese estatus de justificado delante de Dios, había que agregar algo. También al agregar la circuncisión como parte de la vida cristiana, los judaizantes o estos agitadores estaban promoviendo la idea de que la santidad de un creyente dependía ya no tanto del Espíritu Santo, sino de lo que uno pudiera hacer, como la circuncisión, lo que uno comía, guardar las fiestas y cosas como esa. Pablo va a refutar esa idea y lo va a refutar diciendo que la clase que exclusivamente por la acción del Espíritu Santo, por la acción de Dios en el creyente. La nueva vida que el creyente tiene, la nueva creación a la cual el creyente pertenece en base a la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que estas dos cosas que a veces pasamos tan por alto, ¿verdad? Lo leemos como si fuera un saludo solamente, ya va introduciendo parte del material que Pablo va a mencionar. Luego en el versículo 4, Pablo vuelve a alargar el saludo inicial, que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, el cual se dio a sí mismo. Interesante que el vocablo dar aquí es un vocablo que se asocia con la idea de regalo, igual que en español, ¿verdad? La palabra dádiva. Dádiva viene de la idea de dar, algo que es dado. ¿Ah? Es un regalo, algo que se da, algo que se entrega. Y es por gracia. Pablo no menciona aquí la gracia, la menciona aquí, bueno, un poquito más adelante, ¿verdad? Un poquito más atrás, cuando dice gracia y paz, ¿verdad? Pero esa gracia se manifiesta en nada menos que el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne, como mencionaba nuestro hermano Panchito en su oración,
Dios se encarna, Dios se hace hombre y lo hace para librarnos, se entrega a sí mismo. Él es el regalo. Jesucristo es el regalo. Él mismo es el regalo. Gracias a Dios por su don inefable, en lo que Pablo dirá en otro lugar. Pablo dirá, gracias a Dios por su don inefable. No hay regalo más grande que el Hijo de Dios. Hoy día es un día en que se van a entregar muchos regalos. Y esos regalos son dados con toda justicia. Es más, los regalos no hacen justicia, no alcanzan a recompensar, no alcanzan a retribuir todo lo que una madre hace por sus hijos. Así que un regalo como se dice, una muestra de cariño, una expresión de reconocimiento. Pero el regalo, y no digo que esté mal, está muy bien, y si usted no le da un regalo, mande a pedir inmediatamente un regalo por internet para su mamá, pero el regalo en cierta manera tiene un cierto mérito, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal, está muy bien, se lo merece, es un reconocimiento. Pero esta no es la idea de la palabra gracia, al menos como el apóstol Pablo lo ocupa. En el primer siglo, cuando hablo del primer siglo, hablo del tiempo en que Gálatas se escribió y cómo pensaba la gente, la idea de gracia existía. El concepto de gracia existía. Y en el judaísmo del primer siglo, la idea de entregar un regalo o demostrar gracia también existía. Es más, si uno revisa la literatura judía del primer siglo, no la Biblia, sino que la literatura judía, especialmente la literatura que se desarrolla en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, todos esos 400 años donde se produce mucho material, muchos libros, muchos escritos judíos, el judaísmo entendía que Israel había sido escogido por Dios por gracia. Ellos entendían eso. Lo que ellos no entendían o lo que ellos trataban de hacer era mantener ese estatus. Ellos pensaban que se podía perder. De tal manera que era un regalo, la gracia era una especie de regalo, pero era condicional. Era un regalo que tomaba mérito en quienes recibían el regalo. Todo el tema de esto de dar regalos en el primer siglo era bien complicado, porque si usted daba un regalo, a veces usted no quería recibir un regalo en el primer siglo. A veces usted no quería recibir un regalo en el primer siglo. ¿Y por qué? Porque si usted recibía un regalo, eso significa que usted tenía que dar un regalo de vuelta. Y lo comprometía. Entonces era casi mejor no recibir un regalo en el primer siglo. Otra cosa importante en términos de dar en el primer siglo, de dar un regalo o la idea de gracia, es que tenía mucho que ver con el receptor. La persona que daba un regalo escogía muy bien a quién le iba a dar el regalo, porque existía una relación entre el que daba y el que recibía. No sé si se acuerda cuando estuve en Talca, hablamos de 1 Pedro, hablamos de esto de ideas de honor, el concepto de honor y de vergüenza durante el primer siglo. Una persona podía recibir honor o ser deshonrado por medio de un regalo. Así que era muy complicado esto del regalo en el primer siglo. No cualquier persona recibía un regalo o daba un regalo. Había ciertos méritos de por medio. Cuando Pablo habla de la gracia de Dios, Pablo pone a un lado todos esos conceptos de la idea de gracia del primer siglo. Habla de una clase de gracia que para el primer siglo, de la gente del primer siglo, era difícil de entender. Entregar un regalo sin considerar el mérito de quien recibe el regalo. ¿Se entiende? Y en esto estamos nosotros. Cuando Dios da el regalo, cuando Cristo se entrega a sí mismo como el regalo, se está entregando no en base al receptor. Es más, el receptor no merece nada de parte de Dios. No hay nada que amerite algo de parte del dador. Y esto es importante en Gálatas, porque Pablo va a decir una y otra vez en Gálatas que el creyente, en base a la promesa que Dios hizo a Abraham y que se cumple la venida del Mesías, ya ha sido plenamente aceptado, ya es parte de la familia de Dios. No hay nada que usted y yo pueda hacer, no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos haga mejores hijos. Yo no sé si existe esta competencia entre los hijos, de yo quiero ser mejor hijo que mi hermano, o mejor hijo que mi hermana, al menos yo no lo viví, ni lo vivo, ni lo veo, ni en mis hijos, ni lo viví con mis propios hermanos.
Pero capaz que por ahí los hermanos compiten, a lo mejor cuando son chiquititos, ¿verdad? Cuando son chiquititos compiten por quién es el mejor hijo. Pero no existe tal cosa en la iglesia. Pablo va a argumentar una y otra vez que los creyentes estamos posicionados en Cristo en base al regalo de gracia que Dios ya entregó. Y ese regalo es Él mismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gracia de Dios se revela y se entrega en total disonancia en cuanto al mérito del receptor. Hay una total incongruencia entre la calidad del regalo y la calidad del receptor. No hay ninguna congruencia entre esas dos cosas. Y eso hace que la gracia de Dios sea tan única. Eso es lo que hace que la gracia de Dios no tenga parangón, no tenga comparación. El más grande regalo entregado a los peores receptores que se podrían imaginar. Eso somos nosotros, ¿verdad? Lo que hemos recibido de Dios y lo que recibamos de Dios nunca va a ser por mérito nuestro. Pablo agrega en el versículo 4 que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente mal. Dijimos que una de las ideas clave en Gálatas tiene que ver con la idea de ser librados de la libertad. Pablo ocupa solo aquí esta palabra, va a ocupar otros vocablos asociados con la idea de libertad, pero es importante porque él ya comienza a decir otra cosa aquí. Se dio a sí mismo, Él es el regalo que se entrega en total incongruencia con el mérito de los que lo reciben, y sin embargo se entrega para librarnos de algo, para librarnos del presente siglo malo. Ahora, cuando interpretamos el versículo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué entiende Pablo por la expresión presente siglo malo? La palabra siglo es un vocablo griego que a veces se asocia, que a veces se traduce como eternidad. No significa eternidad aquí, pero a veces se traduce así. Siglo aquí no tiene tanto que ver con el periodo de tiempo, ¿verdad? Un siglo tiene 100 años, pero no se refiere tanto a eso. La palabra siglo más bien se refiere a una época, se refiere a una clase de ambiente, a una clase de esfera. ¿Ok? Y Pablo dice que el Señor se dio para librarnos del presente siglo malo. En el capítulo 4 hay una expresión que Pablo va a ocupar cuando dice en el versículo 3 del capítulo 4 que el Señor, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo los rudimentos del mundo. Pablo va a tener esta idea en mente, los rudimentos del mundo, como lo vamos a ver en algún momento, porque esa parte es fundamental en esta carta, parte de la carta por el tiempo. Los rudimentos del mundo se asocian, y aquí me adelanto un poco, se asocian con una clase de manera en que el mundo entiende su existencia, lo que a veces se traduce como cosmovisión. La manera en que una sociedad entiende su presente, cómo entiende su universo, la manera en que funciona y cómo ellos se insertan en medio de esa sociedad que funciona de una cierta manera. Pablo llama a este siglo un siglo malo. Dentro de ese siglo hay ideas, hay convenciones, hay tradiciones, hay prejuicios, hay un montón de cosas que están dentro de la sociedad. Esto es parte del mundo del cual los gálatas han sido librados. Uno de esos rudimentos del mundo va a tener que ver con las tradiciones del judaísmo. Esa era la manera en que se entendía. Por ejemplo, hoy día no sé qué tanto, pero supongamos hace 50 años atrás o hace 100 años atrás, la cosmovisión de nuestro país, si hablamos de la cultura de nuestro país, pensaríamos que, por ejemplo, a ver,
voy a usar el año nuevo, por ejemplo. Mucha gente creía que en el año nuevo había que comer una cierta comida para que el próximo año anduviera bien. Alguien dirá, sí, pero eso es superstición. Pero esa es la cosmovisión en la cual un mundo se desarrolla. Y alguien dice, bueno, si alguien no lo hace y tiene un mal año, dice, eso es porque no comí lentejas en la noche de año nuevo. Por eso me está yendo mal, ¿verdad? Otros pensaban que, mire, una guaguita que está mal, seguramente la guaguita está, ¿cómo se dice? Ya ni me acuerdo las expresiones, está, me olvidé, pero se hablaba de expresiones como de males de ojo y cosas como esas, ¿verdad? Entonces había que recurrir a alguien para que sanara a esa persona o a la guaguita. Esa era la manera de pensar. Y nadie lo cuestionaba. Así es como entendíamos el mundo, así es como se entendía la sociedad. Pablo se refiere a eso cuando habla de los rudimentos del mundo, aquellas ideas que permanecen en la sociedad y que terminan influyendo en la conducta de una persona. Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 1 que él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y el presente siglo malo tiene que ver con eso. Tiene que ver con un mundo que entiende su funcionamiento de una cierta manera y que afecta a las personas la manera en que ven su propia vida y su propia existencia. Pablo dice, él se dio para librarnos de eso. Y una de las expresiones fundamentales en Gálatas, al final de la carta, es que la iglesia es una nueva creación. La iglesia no se influencia ni determina su forma de vivir por la cosmovisión de un mundo que no conoce a Dios, sino que pertenece a una nueva creación. En esa nueva creación no hay distinción, por ejemplo, de raza o de género. Es lo que Pablo va a decir, ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, hombre ni mujer. Todas esas cosas son distinciones, separaciones establecidas por la cosmovisión de la sociedad en la cual vivimos. El creyente no vive guiado por eso. El creyente pertenece a una nueva creación. La nueva creación en Cristo, donde lo que vale es el cumplimiento del amor, el cumplimiento de la ley, que dijimos la semana pasada, que no es lo mismo que hacer la ley, sino el cumplimiento de la ley que se realiza cuando amamos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor por el prójimo no puede ser sino el resultado de la obra del Espíritu en el creyente. Esa es la nueva cosmovisión del creyente. Esa es nuestra nueva manera de vivir. Bueno, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Miren qué interesante. Pablo dice, nos libró del presente siglo malo, aion, esa es la expresión que ocupa aquí, ¿verdad? Aionos tus ponerú, ese es lo que dice el presente siglo malo, aionos tus en estotos ponerú, y luego dice el versículo 5, a quien sea la gloria, tus aionas ton aionon, por los siglos de los siglos. Interesante este contraste que Pablo hace aquí entre el presente siglo malo, del cual hemos sido librados, y para quien Pablo da la gloria por los siglos de los siglos. Ahí están las dos esferas. Hemos sido librados del presente siglo malo para estar en una relación con aquel que es glorioso por los siglos de los siglos. Los 6 dice Pablo, y me da la impresión que no vamos a avanzar mucho hoy día, pero estos primeros versículos son fundamentales, literalmente hablando, son fundacionales para las ideas que Pablo va a tratar en la carta. Como decíamos la semana pasada, aquí no hay palabras de gratitud por los Gálatas. Pablo no dice, doy gracias a Dios, queridos Gálatas, cada vez que me acuerdo de ustedes. No hay nada de eso. Dijimos que la razón, no hay nada que agradecer. Porque lo que ellos están haciendo es volverse a un mensaje, es volverse aceptar un mensaje que quita mérito a la persona del Señor. Si me ven que miro para allá es porque tengo dos monitores y ahora los puse en ese monitor y aquí tengo el texto bíblico, entonces no es que si me ven que miro para dos partes, me voy a poner aquí más al medio para que no se vea tan extraño que miro para una parte y otra parte. Pero lo que tengo aquí, lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Es el texto.
Noten ustedes lo que marqué en la traducción, en la traducción que se llama traducción del lenguaje actual. Dice, Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. No hay palabras de gratitud. La traducción al lenguaje actual comienza, Dios los llamó a ustedes. Sin embargo, el texto abre con el verbo griego thaumazo, que es el que aparece aquí, y que es el texto que la Reina Valera traduce como maravillado. Maravillado. Maravillado no es una buena traducción, es maravillado en el mal sentido. Estoy sorprendido, estoy en shock. No lo puedo creer. En términos chilenos diríamos, me desayuné. Entre paréntesis, a veces me da muchas ganas de traducir en lenguaje chileno. ¿Cómo sería una Biblia en español chileno? Sería muy interesante poder traducirlo. Y leer la Biblia en nuestro propio, no solo el idioma, sino nuestros propios modismos, porque ustedes saben, los chilenos tenemos muchísimos modismos. Pablo dice, estoy sorprendido, estoy en shock, me estoy desayunado, me desayuno con ustedes. ¿Qué es lo que provoca en Pablo esta sorpresa desagradable? Esta profunda, este profundo impacto. Está impactado de que tan pronto estéis, aquí el verbo dice, os hayáis alejado, lo traduce como si fuera tiempo presente, pero, o sea, como si fuera tiempo pasado, pero el verbo está en tiempo presente. Que tan rápidamente os estéis alejando. ¿Ok? Y esto es importante porque para los Gálatas todavía hay esperanza. ¿Ok? Para los Gálatas todavía hay esperanza de no abrazar completamente este otro evangelio. Por eso Pablo escribe la carta, para persuadirles a que abandonen la idea de que la circuncisión o la ley los va a mantener en su estatus de justificado delante de Dios por una parte y que les va a proveer de las herramientas necesarias para vencer los deseos de la carne. La ley, la circuncisión no puede hacer eso. Pablo escribe esta carta para persuadirle a que no acepten ese otro evangelio, pero Pablo está en shock al saber de que ellos estén coqueteando con esta idea, de que ellos estén pensando en agregar algo al mensaje que escucharon de él. Por eso Pablo está tan impactado, estoy en shock de que tan rápidamente os estéis alejando. No es claro y quizás la ambigüedad es intencionada, ¿verdad? En el texto, cuando uno lee el texto, cuando uno analiza el texto, se va a encontrar con muchas ocasiones en las cuales hay una ambigüedad. Y las ambigüedades no son errores, las ambigüedades son literariamente intencionadas, muchas veces, por el autor, para dejar abierto un poquito el significado del versículo, de acuerdo a cómo el lector lo está entendiendo, lo está escuchando. Digo esto porque el texto puede significar que os estéis alejando rápidamente, puede significar que ese proceso está ocurriendo rápidamente, puede significar eso, o puede significar que entre que Pablo se fue y, ¿verdad? Entre que Pablo se fue, dejó a los Gálatas, ¿verdad? Para construir servicios, que después de su partida hayan comenzado a alejarse. Ahora, ambas ideas son posibles y ambas ideas son correctas. Por eso es que uno habla de una cierta ambigüedad. No hay que ver la ambigüedad como algo negativo siempre, sino que muchas veces tienen un propósito. Sea como sea, el apóstol Pablo está sorprendido. Ambas cosas son sorprendentes. Si ellos se están alejando rápidamente después que Pablo se fue, es sorpresivo, ¿verdad? Estoy sorprendido de que me fui ayer y ustedes ya se desbandaron. Eso puede ser la idea. O está sorprendido porque el proceso de cambiar de una forma de creer a otra forma de creer está ocurriendo rápidamente. Ambas cosas son malas. Y lo que Pablo va a decir ahora es tremendamente importante.
estoy sorprendido de que tan rápidamente os estéis alejando de aquel que os llamó por la gracia. Acuérdense de lo que acabo de decir de la gracia. ¿Okay? No olviden esto de la gracia que mencioné hace un momento atrás. Pero lo que quiero enfatizar ahora es esta expresión, halláis o que os estéis alejando. Este verbo alejarse no es la mejor traducción del verbo griego que Pablo ocupa aquí, metatíthemi, ¿verdad? Este verbo aparece no muchas veces en el Nuevo Testamento. Aquí está, ¿siguen viendo mi pantalla? Ok. Aquí están las 6 ocasiones en que el verbo aparece. En Hechos 7:16, cuando Esteban está predicando, el verbo metatíthemi se traduce como trasladar los huesos de José que fueron trasladados a Siquem. En Hebreos 7:12, el verbo metatíthemi se traduce como cambiar, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En Hebreos 11:5 dice que Enoc fue traspuesto, puesto en otro lugar. Metatíthemi, el mismo verbo, y el mismo versículo dice porque lo traspuso Dios. Y luego en el libro de Judas, en el versículo 4, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero Pablo ocupa este verbo aquí y se tradujo como alejarse. Creo que una mejor traducción de este verbo sería cambiarse, trasladarse, que estéis cambiando de posición. No es solamente alejarse. Yo me puedo alejar con mi silla y puedo quedar aquí y sigo viéndolos y probablemente me siguen escuchando. No tan bien si yo estoy más cerca de mi micrófono. Pero alejarse, uno se puede alejar y sin embargo puede todavía mantener cierto contacto. Aquí el vocablo es mucho más fuerte. Aquí el vocablo es trasladarse, cambiarse. Pero hay un detalle también importante aquí. Pablo ocupa este verbo con una preposición, esta preposición que aparece aquí, apo. Apo. El verbo más la preposición. Entre paréntesis, cuando hacemos un estudio de un vocablo, tenemos que estudiar no solamente el vocablo y todas las veces que aparece, donde aparezca, sino que también tenemos que poner atención a qué otras palabras, como las preposiciones, por ejemplo, están modificando a ese vocablo. ¿Por qué esto es importante? Porque nunca en el Nuevo Testamento aparece el verbo metatíthemi más la preposición apo. Sí aparece una vez esta misma construcción gramatical, el verbo metatíthemi más la preposición apo aparece solamente una vez, pero ¿sabe dónde aparece? En la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta, como ustedes saben, es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo, es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. ¿Okay? Eso ocurrió más o menos en el siglo III antes de la era cristiana. Pero hay algo interesante con la Septuaginta. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, incluye más libros de los que nosotros tenemos. Incluye los libros que y que nosotros conocemos como canónicos, no los reconocemos como inspirados por Dios. Pero eso no quiere decir que los libros deuterocanónicos no tengan valor histórico o que no tengan valor gramatical. De hecho, es muy importante desde el punto de vista histórico. Si usted quiere saber lo que pasó entre Malaquías y Mateo, usted puede leer Macabeos, puede leer Tobías y esos libros. Tienen valor histórico y cultural para entender cómo se forja el pensamiento judío del primer siglo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la única vez que aparece el verbo metatíthemi más la preposición apo es justamente en un libro deuterocanónico de la Septuaginta, en el libro segundo de Macabeos. Y es muy importante esto, es muy llamativo, porque
aparece en una historia muy interesante, ustedes lo pueden leer, si tiene una Biblia católica en su casa, lo puede leer. Es muy interesante porque la historia se trata del rey Antíoco, uno de los reyes más perversos que hubo, que está en Jerusalén y está matando a muchos judíos y los está obligando a blasfemar, Antíoco. Y Antíoco ha matado, hay una familia de una mujer con 7 hijos y ha matado ya a 6 hijos, obligándolos a blasfemar. Y ninguno de ellos ha abandonado su fe en el Dios de Israel ni ha abandonado la ley. Estos 6 hijos mueren como mártires. Y entonces queda el 7º hijo. Permítame leerle algo aquí de esta historia en 2 Macabeos 7:24. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas, mientras el menor de los hijos, el menor de los hermanos, mientras el menor seguía con vida, no solo trataba de ganarlo, Antíoco, trataba de convencerlo al 7º hijo, al menor de los hijos, no solo trataba de ganarlo con palabras, sino hasta con juramento le prometía hacerlo rico y muy feliz con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres, lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Muy interesante historia, al final el joven no lo hace. Pero ¿por qué es importante? Porque esta es la única ocasión en que aparece el verbo que se traduce aquí, alejarse, metatíthemi, es la única vez que aparece este verbo con la preposición apo. Y aquí lo que está intentando hacer Antíoco es hacer que este hijo menor abandone la fe de sus padres, que abandone las tradiciones de sus padres, que deserte. Y esa es la idea aquí en Gálatas. Aquí la idea en Gálatas, entonces, el verbo metatíthemi más la preposición apo es desertar, abandonar. O sea, es mucho más fuerte que incluso trasladarse. Es dar la espalda. Y Pablo dice, ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué el hermano Pablo leyó de un libro deuterocanónico? Porque estos libros eran archiconocidos por los judíos. Pablo conoce estos libros, los judíos conocen estos libros, son parte de su cultura. Es como si hoy día alguien nos hablara en Chile, dice, ¿quién no ha leído El Chiflón del Diablo, verdad? De Baldomero Lillo. Bueno, espero que lo hayan leído. Si no lo leyeron, es parte de nuestra cultura leer todos esos libros, o si no conociéramos la historia de Manuel Rodríguez, del guerrillero, no del Manuel Rodríguez de ahí. Manuel Rodríguez, todos conocemos, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. Es decir, hablar de Manuel Rodríguez, todo el mundo sabe quién es Manuel Rodríguez. De la misma manera, estos libros, Macabeos, Tobías, Tobit, Susana, todos esos libros eran parte de su cultura, los conocían. Pablo ocupa una historia o toma una expresión que es de una historia que es conocida de ellos. Ningún judío, un judío, y Pablo más adelante va a hablar de cómo él era un judío único, que él aventajaba a los demás. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice el versículo 14 de Gálatas 1. Pablo dice, sin embargo, yo abandoné eso por seguir a Cristo. Ustedes, Gálatas, están desertando de aquel que los llamó por gracia, una gracia que ustedes no merecían, una gracia que es totalmente incongruente en cuanto a los méritos del receptor y a la grandeza del dador. Ustedes están desertando. Ese joven, el Antíoco Epífanes, dirá Pablo, no desertó, no abandonó las tradiciones de sus padres por lo que este rey le ofrecían. Lo que ustedes están haciendo es mucho peor. Ustedes están desertando de Dios. Ustedes están desertando de Dios. Por eso es que no hay palabra de gratitud a los Gálatas. Están aceptando un mensaje que le agrega algo al Evangelio. El evangelio que no solamente se cree, el evangelio en el cual uno camina. Pablo lo dice, lo leímos la semana pasada. Dice, como cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. El evangelio se cree y el evangelio se vive. Y se vive en la nueva realidad de lo que somos, una nueva creación en Cristo.
Estoy en shock. Estoy para adentro de que tan rápidamente estéis desertando de aquel que os llamó. Eso es gracia. El llamado siempre es por gracia. Dios siempre llama por gracia. El llamado nunca tiene mérito. Eso de que Dios sabía que yo iba a creer y por eso Él me llamó, eso no es bíblico. Dios llama por gracia. Siempre llama por gracia. Para seguir un evangelio diferente. No hay, el verbo seguir no aparece. Este es un agregado de la Reina Valera porque había que agregar algo, simplemente hay una preposición. Pablo dice, aquel que os llamó por la gracia en Cristo, hacia, ocupa una preposición, otra preposición, preposiciones son muy importantes, al igual que en español, en griego. Estoy en shock de que tan rápidamente estéis desertando de aquel que los llamó por gracia de Cristo Jesús hacia otro evangelio. Heteron evangelion. Un evangelio diferente. Pablo va a decir, no hay otro evangelio. Ya no puedo, me alcanzó el tiempo y no voy a poder avanzar más aquí. Pero Pablo dice, no hay que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. Pero ustedes están desertando de aquel que los llamó. Usted me dirá, ¿existe el peligro hoy día de desertar también? ¿Cómo se traduce para nosotros hoy día otro evangelio? Me parece que sí existe ese peligro. Cuando comenzamos a creer que somos mejores creyentes porque no me corto el pelo, en el caso de la hermana, o porque no me pongo pantalones, soy mejor creyente. O porque no tenemos instrumentos en la iglesia, somos mejores creyentes. Comenzamos a pensar que somos mejores creyentes por ciertas cosas externas que nosotros hacemos. No estoy diciendo que esas cosas estén bien o mal. Creo que son cosas que quedan para la libertad de cada creyente. Y tristemente se ha predicado por mucho tiempo usando pocos versículos fuera de contexto para justificar ciertas cosas. Y resulta que Pablo dice a los Gálatas que ellos son espirituales cuando producen y muestran el fruto del Espíritu. Eso es lo que hace un creyente espiritual. Es el fruto del Espíritu. Y eso lo produce el Espíritu. No lo produce la circuncisión. Esto es lo que el Evangelio, este es el otro Evangelio. El otro Evangelio dice, tú vas a ser mejor creyente si te circuncidas. Tú vas a ser mejor creyente si no comes cerdo. Tú eres mejor creyente si es que guardas la fiesta judía. Y esa misma clase de enseñanza, no exactamente lo mismo, porque no tenemos problemas con comer cerdo, no tenemos problemas con el sábado, no tenemos problemas con esas cosas. Pero sí tenemos muchos problemas y hemos llegado a pensar que el cristianismo es una serie de reglas que guardar. Cuando realmente ser cristiano es vivir en la nueva esfera en la cual Dios nos ha puesto en base a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías prometido, que ha inaugurado una nueva era, una nueva creación a la cual pertenecemos. El creyente se potencia y el creyente crece por su relación y su identidad en Cristo Jesús, por la presencia del Espíritu Santo y por lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Eso es lo que hace a un creyente espiritual. Porque lo demás se puede fingir. No lo puede hacer. Cualquier inconverso se puede vestir de una cierta manera. Cualquiera lo puede hacer. Pero solo aquellos que pertenecen a la nueva creación, solo aquellos que son llenos, guiados y andan en el Espíritu, son los que pueden producir la vida del Espíritu. Eso un inconverso no lo puede hacer. Bien, el tiempo nos ha alcanzado, 11:45. Ya seguramente, si el Señor lo permite, la próxima semana nos vamos a ir moviendo más, pero estos versículos que hemos visto eran muy, muy, muy importantes para el resto de la carta, porque Pablo va a seguir desarrollando este tema, él va a seguir hablando de esto. En algún momento llegaremos al fruto del Espíritu y espero que cuando lleguemos ahí, si el Señor nos permite estar ahí, lo podamos entender mejor la dimensión
de lo que Pablo está diciendo. Muy bien, Señor, bendiga su palabra, vamos a orar. Padre, gracias por poder tener este tiempo y poder leer tu